Si estás armado y en el metro de Glenmont, por favor dispárame en la cabeza. Si estás armado y estás en el metro de Glenmont, por favor dispárame. Conviértelo en un retrato de la cabeza. Dispárame en la sien, apuntando ligeramente hacia abajo. Necesito que la bala recorra la distancia más corta posible a través de mi cerebro antes de que golpee mi hipocampo. Si tengo suerte, la sensación del disparo atravesando mi cráneo solo durará unas pocas décadas. Por horrible que suene, me estarás haciendo un favor enorme. La muerte por un tiro en la cabeza, tan pronto como sea posible, es mucho mejor que la alternativa. Mi calvario comenzó hace más de 10.000 años, a las 10:15 de esta mañana. Gano dinero extra participando en ensayos de medicamentos. Soy un sujeto sano que toma medicamentos experimentales para ayudar a evaluar los efectos secundarios. Hubo un tiempo en que era un medicamento para el riñón. Algunas veces ha sido algo para la presión arterial o el colesterol. Esta mañana me dijeron que la droga que tomé era una sustancia psicoactiva destinada a acelerar la función cerebral. Ninguna de las drogas que he probado hasta ahora me ha hecho nada en el sentido recreativo. En otras palabras, ninguna de las drogas que he probado me ha dado un efecto asesino, ni me ha suavizado, ni nada. Tal vez siempre he terminado en el grupo del placebo, pero nada de lo que he probado me ha afectado en absoluto. La droga de hoy era diferente. Esta mierda funcionó. Me dieron una pastilla a las 10:15 y me dijeron que me quedara en la sala de espera hasta que me llamaran para hacerme algunas pruebas. Solo unos 30 minutos, me dijo el asistente de investigación. Me dejé caer en el sofá de la sala de espera y leí algunos artículos de un ejemplar de Psychology Today que estaba sobre la mesa de café. No me habían devuelto la llamada cuando terminé el Psychology Today, así que cogí un US News y lo leí de principio a fin. Luego leí un viejo Scientific American. ¿Por qué les estaba tomando tanto tiempo? Giré lentamente la cabeza para mirar el reloj de pared. Eran solo las 10:23 de la mañana. Había leído las 3 revistas en 8 minutos. Recuerdo que pensé que iba a ser un día largo. Tenía razón. La sala de espera tenía una pequeña estantería con algunas tapas duras usadas. Cuando me levanté para caminar hacia la estantería, sentí que mis piernas apenas funcionaban. No es que fueran débiles. Simplemente eran lentos. Tardé un minuto entero en levantarme del sofá y otro minuto en dar 2 pasos hasta la estantería. Eché un vistazo a los viejos libros de la estantería y elegí un ejemplar de Moby Dick. Mis brazos tenían los mismos problemas que mis piernas. El solo hecho de poner un pie delante de mí para agarrar el libro me llevó mucho tiempo. De hecho, me aburrí esperando a que mi mano llegara al lomo del libro. Volví al sofá y me desplomé en él en una caída a cámara lenta que me recordó a los saltos de baja gravedad de los astronautas en la Luna. Abrí Moby Dick, lentamente, y comencé a leer. Empecé con Llámame Ismael y llegué hasta Cap tirando su pipa al mar, que fue todo el camino hasta el maldito capítulo 30, antes de que me llamaran de vuelta. ¿Cómo te sientes?, me preguntó el asistente de investigación. Me siento lento, dije. En realidad, es al revés. Todo parece lento porque eres muy rápido. Pero mis piernas, mis brazos, se están moviendo en cámara lenta. Tu cuerpo parece moverse lentamente porque tu cerebro es rápido. Tu cerebro está funcionando 10 o 20 veces más rápido de lo normal. Estás pensando y percibiendo la realidad a un ritmo acelerado. Pero su cuerpo todavía está limitado por las leyes de la biomecánica. Francamente, te mueves mucho más rápido que una persona normal, hizo una pantomima con un movimiento de trote. Pero tu cerebro está corriendo mucho más rápido en este momento, que incluso tu caminata rápida te parece muy lenta. Pensé en mi caída a cámara lenta en el sofá de la sala de espera. Incluso si mis músculos se hubieran ralentizado, mi cuerpo seguiría reaccionando a la gravedad de la misma manera. Pero en la sala de espera, incluso me caí en cámara lenta. Los músculos lentos no podían explicar por qué la gravedad parecía más débil. Mi cerebro iba a la deformación. Así fue como logré leer 3 revistas y los primeros 30 capítulos de Moby Dick en 15 minutos. Me hicieron una serie de pruebas. Las pruebas físicas fueron divertidas. Me hicieron hacer malabares con 3 pelotas. Luego 4. Luego 6. No tuve ningún problema en mantener 6 pelotas en el aire porque parecían moverse muy lentamente. Era aburrido, francamente, esperar a que cada pelota se moviera a través de su arco para poder atraparla, con mis manos en cámara lenta, y lanzarla de nuevo al aire.
Tiraban cheerios al aire y yo los atrapaba con palillos. Dejaron caer un puñado de monedas y conté el valor total antes de que tocaran el suelo. Las pruebas cognitivas fueron menos divertidas, pero muy esclarecedoras. Termina una búsqueda de palabras de 50 palabras, 3 segundos. Resuelve un intrincado laberinto dibujado en un papel del tamaño de un póster, 2 segundos. Ver una presentación de diapositivas proyectada a 10 imágenes por segundo y responder preguntas detalladas sobre lo que vi, 95% correctas. Me dijeron que medí más de 250 en la escala de Knapp. Aparentemente, eso está en lo profundo del rango sobrehumano de velocidades de pensamiento. Luego me enviaron a casa. Se desvanecerá en unas pocas horas, dijeron. Lo cual te parecerá días. Trata de usar los efectos residuales para hacer algo de trabajo. Ponte al día con los correos electrónicos del trabajo mientras aún estás en modo de alta velocidad. El viaje a casa fue horrible. Eran solo 3 paradas de metro y, en tiempo real, solo tomó unos 35 minutos. Pero en mi hipertiempo acelerado por las drogas, se sentían como días. Días. El simple hecho de salir de la sala de investigación médica hacia el ascensor parecía que me llevó 1 hora. Salí corriendo de la oficina, deseando que mis piernas me empujaran más rápido. Pero las leyes de la biomecánica me mantenían prisionero. Por muy acelerado que estuviera mi cerebro, no podía hacer nada para que mis piernas trabajaran más rápido. La enorme desconexión entre mi cuerpo y mi mente hizo que fuera extremadamente difícil juzgar cómo y cuándo reducir la velocidad, girar o rotar mi cuerpo. Básicamente, me había convertido en un espacio gigante a cámara lenta. Calculé mal mi velocidad y me estrellé contra la pared con el botón del ascensor a una velocidad bastante buena. A pesar de que podía ver la pared que venía hacia mí, no pude hacer que mi dedo, estirado para presionar el botón del ascensor, me alejara lo suficientemente rápido y lo golpeé contra la pared. Duro. El dolor era intenso. Si mi cerebro hubiera estado funcionando a velocidad regular, probablemente solo me habría dolido durante 30 segundos más o menos. Pero en mi estado acelerado, el dolor intenso parecía durar media hora. 45 minutos, tal vez. El viaje en ascensor fue horrible. Sentí como si pasara 4 o 5 horas descendiendo 7 pisos, sin nada que mirar más que el interior de la cabina del ascensor. Corrí a la estación de metro. Tengo que admitir que esta parte fue casi divertida. A pesar de que mi cuerpo se movía a lo que me parecía una velocidad súper lenta, todavía podía elegir cuidadosamente cómo y dónde colocar mis pies, balancear mis brazos y girar mi torso. Solo me tomó 1 cuadra o 2 acostumbrarme a tener un cerebro que corría 2 docenas de veces más rápido que mi cuerpo. Luego, básicamente, corrí y bailé el resto del camino, girando y dando tumbos entre las personas en la acera y esquivando autos en movimiento con pulgadas, es decir, minutos, de espacio libre. Pasé 1 hora, dentro de mi marco de tiempo, bajando al metro y corriendo hacia el andén. Tedio interminable esperando los 6 minutos a que llegara el tren de la línea roja. Aunque había más que ver en el andén del metro que dentro del ascensor, seguía siendo intensamente aburrido. Debería haber robado ese ejemplar de Moby Dick. El tren de la línea roja entró rugiendo en la estación en cámara lenta. El chirrido normalmente agudo de sus frenos fue cambiado por mi mente de alta velocidad a un tono largo y bajo, como un solo de tuba monótono. No era solo el chirrido del tren subterráneo que era 3 octavas más bajo de lo normal. Todo el sonido se ralentizó hasta el punto de ser casi inaudible. Las voces habían desaparecido, se habían desplazado por debajo de la frecuencia umbral de mi audición. Logré escuchar a un bebé gritando en mi vagón de metro, sus chillidos se ralentizaron para sonar como canciones de ballenas. Los sonidos agudos, como las bocinas de un automóvil y los camiones rebotando sobre los baches, eran rugidos bajos y fangosos, como truenos lejanos. De vuelta en las oficinas de investigación, todavía podía escuchar y comunicarme con el personal de investigación. Pero ahora la comunicación verbal con cualquiera sería imposible. Los efectos de la droga seguían intensificándose. Pasé lo que parecieron días en ese maldito tren de la línea roja. Días. Escuchar el canto de la ballena del bebé que grita y el solo de tuba de los frenos. Donde las voces ordinarias se desplazaban fuera de mi rango de audio, los olores no parecían verse afectados. Nunca me volví ciego al olor corporal, el hedor de los frenos del tren y la mezcla de pedos y otros olores que flotaban en el vagón del metro. Por fin regresé a mi apartamento.
Correr a través de mi puerta abierta y entrar en el vestíbulo a toda velocidad era como una deriva lenta y relajante por un río lento. Me sentí aliviado de estar en casa. Al menos tenía cosas que podía hacer allí. Cogí el libro que estaba leyendo, 100 años de soledad, y lo terminé. A pesar de pasar las páginas tan rápido que rompí muchas de ellas, parecía que la mayor parte del tiempo que pasé terminando el libro lo pasé pasando páginas y no leyendo. Habían pasado 3 minutos desde que llegué a casa. Intenté navegar por internet. Dios mío, las computadoras tardan mucho en arrancar en estos días, pero era demasiado frustrantemente lento. Horas, aparentemente, para cargar cada nueva página y una fracción de segundo para leerla. Un centenar de artículos en mi feed de noticias leídos y solo 3 minutos más. Me sumergí en mi pila de libros que aún no había leído y terminé 2 más. Habían pasado 4 minutos más. Decidí tratar de dormir los efectos restantes de la droga. Desafortunadamente, cualquier parte de mi mente que sea responsable de la percepción, la parte que ha sido acelerada a hipervelocidades por la droga, no es lo mismo que la parte que gobierna el sueño. A pesar de estar despierto durante lo que percibí como días, mi cerebro físico todavía pensaba que era la 1:25 de la tarde. No estaba listo para dormir. Sin embargo, traté de dormir. Caminé hasta mi habitación, un lento recorrido de 45 minutos a través de mi apartamento, y me tiré en la cama, cayendo perezosamente como una pluma sobre el colchón. Cerré los ojos y me quedé allí durante horas y horas, 10 minutos de tiempo de realidad antes de rendirme. El sueño no llegaba. Me enfrentaba a lo que iba a parecer días, o tal vez incluso semanas, de estar atrapado en una prisión en cámara lenta. Así que tomé un Ambien. La sensación de la pastilla y la salpicadura de agua que usaba para tragarla deslizándose por mi garganta era repugnante. Un bulto que me bloqueaba la respiración, moviéndose como una por mi esófago. Leí un libro. Habían pasado 10 minutos. Leí otro. 18 minutos desde que tomé el Ambien. Tiré el libro al otro lado de la habitación, disgustado por mi situación. El libro hacía piruetas lentamente y giraba en el aire, como una hoja que sopla con la brisa. Golpeó la pared con un largo y débil estruendo, el único sonido que pude oír durante lo que parecieron horas, y luego cayó al suelo como una chancla que se hunde en una piscina. La fuerza de la gravedad no había cambiado desde que tomé la píldora. Las leyes de la física eran las mismas. Era solo mi percepción del tiempo la que se había vuelto loca. Esto significaba que podía usar la velocidad a la que las cosas parecían caer como una forma de juzgar los efectos de la droga. Basándome en el tiempo que tardó el libro en llegar al suelo, estimé que los efectos de la droga seguían intensificándose. Leo una revista. Encendí la televisión, vi claramente cada fotograma de video como si estuviera viendo una presentación de diapositivas. Frustrado, apagué la televisión. Leí un poco más. Los 2 primeros libros de la historia de los pueblos de habla inglesa de Churchill. No es exactamente una lectura ligera. Francamente, lo odiaba. Pero dadas las horas de tedio que me llevaría a ir a buscar otro libro de mi estantería, simplemente sentarme en el sofá y leer a Churchill era mejor. O al menos menos peor. Habían pasado ya 35 minutos desde que tomé el Ambien. Me acosté en el sofá y cerré los ojos. Pasó el tiempo. Inhalé, un proceso que duró horas. Pasó el tiempo. Exhalé durante más horas. Dormir. Sería. No. Ven. Necesitaba un nuevo plan. Decidí volver a las oficinas donde me dieron la droga. Tal vez tendrían algo que pudiera contrarrestar sus efectos. O al menos algo que me dejara inconsciente hasta que pasara el efecto. Salí de mi apartamento lo más rápido posible, tardando horas en hacerlo. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta. Habría tardado demasiado. Bajando las escaleras, es más rápido que el ascensor si corres, a través del vestíbulo, saliendo por la puerta principal y hacia la calle. Estas pocas cosas se sentían como un largo día en la oficina. Corriendo por la calle, bailando y zigzagueando entre los peatones con, lo que debió parecerles, una destreza sobrehumana.
bajando el primer tramo de escaleras del metro. Al otro lado del rellano. Otra hora. Luego al segundo tramo de escaleras. Fue entonces cuando el ambient me golpeó. El ambient no me dio sueño. De nada. En cambio, debe haber tenido una reacción cruzada severa con la droga experimental que tomé esta mañana. Estaba bajando el segundo tramo de escaleras, moviéndome a cámara lenta, pero aún haciendo un progreso perceptible. Entonces, ¡zas!, todo se detuvo. El sordo rugido de la calle y el ruido del metro cesó, reemplazado por el silencio más perfecto que jamás haya experimentado. Mi movimiento hacia abajo pareció congelarse por completo. Antes de que el ambient entrara en acción, mi percepción del tiempo era quizás unos cientos de veces más lenta que el tiempo real. Después de que el ambient entró en vigor, el tiempo se movió miles de veces más lento. Cada segundo me parecían días. Incluso el simple hecho de mover mis ojos para enfocar un nuevo punto era como un desplazamiento increíblemente lento a través de mi campo visual. En el transcurso de la tarde, aprendí a caminar, correr y saltar cuando mi mente corría cientos de veces más rápido que mi cuerpo. Pero con otros 4 o 5 órdenes de magnitud de desaceleración causada por el ambient, el control del cuerpo era casi imposible. Me caí en las escaleras. A pesar de que estaba casi congelado a mitad de camino, controlar mis músculos era imposible. Ordené mi pie hacia adelante durante horas, luego hacia atrás durante horas más cuando parecía que perdería el siguiente paso. Horas intentando ajustar el ángulo de mi tobillo, y luego reajustándolo cuando me sentía mal. A pesar de estos esfuerzos, me torcí el tobillo en el siguiente escalón. El dolor no se mitigó en absoluto con la lentitud. Horas de tensión creciente en mi tobillo doblado. Las señales nerviosas que envían el dolor al cerebro deben funcionar de manera diferente a los nervios de mi oído. La energía sonora se dispersó en el tiempo, se diluyó hasta ser imperceptible. El dolor fluyó en mi cerebro sin diluirse por el cambio en mi percepción del tiempo. Horas y horas de aumento de peso en mi tobillo torcido se convirtieron en horas de dolor creciente tras dolor creciente. Me lancé hacia adelante, mi mente de alta velocidad completamente incapaz de controlar mi cuerpo de baja velocidad. Floté hacia abajo durante días, logrando rotar mi torso lo suficiente como para evitar que mi cabeza impactara primero contra el suelo. Finalmente aterricé sobre mi hombro derecho. Al principio, el impacto ni siquiera se notó. Entonces sentí una ligera presión en el hombro al entrar en contacto con el suelo. La presión crecía, provocando un dolor cada vez mayor durante hora tras hora. Mi hombro finalmente cedió, saliendo de su órbita con un tirón interminable y repugnante. Me detuve días después, me desplomé en el suelo, mirando al techo. El dolor en mi hombro todavía gritaba con la intensidad de una herida reciente y violenta. Tuve mucho tiempo para pensar durante ese otoño. Si cada segundo me parecía día, entonces cada minuto de tiempo en el mundo real sería como años. Incluso si la droga desapareciera de mi sistema en las próximas 2 o 3 horas, esta pesadilla parecería durar siglos.